hablamos de perdón, de concepto de perdón muy diferente, que no es un perdón católico, claramente, aunque está muy conectado. ¿Podéis apagar o silenciar los móviles? Siempre me pasa lo mismo, siempre me pasa lo mismo. Y siempre cuento que en un encuentro de oncología muy importante sobre el acompañamiento de la muerte, siempre me pasa. O sea, siempre, a ti no te ha pasado antes. No te ha pasado. Esto es mi código. Pasa esto y digo siempre, a veces en oncología, acompañamiento, me digo un tema muy serio, digo, apagad los móviles, por favor. Y 30 segundos después suena otro móvil. Por favor, apagad los móviles. Un minuto después, otro móvil. Y digo, el proxy suena otro móvil, me voy. Y suena otro móvil. Y era el mío. Era el mío. A ver si lo ha apagado. Bien, está, casi. Me vais a perdonar, pero se pasa algo. Entonces, el tema del perdón es un tema muy delicado. Puedes ayudarme, gracias. Porque es buenísimo, porque ha nacido una colaboración con Daniel Gavarró y lo vamos a traer a Italia el próximo año, de verdad, de verdad. Y estamos escribiendo un libro juntos que saldrá en algunos meses. Y el libro que todavía no tenemos un título, pero a ver. Pero aquí en España ha sido editado Los 7 Pasos del Perdón, que es una metodología práctica para entender un nuevo paradigma de perdón. Perdonáis que si os doy las espaldas. ¿Puedes ir adelante? Ok, entonces es una experiencia nueva, un nuevo paradigma del perdón que se está difundiendo y que se está aplicando a nivel pedagógico en muchos niveles de la sociedad. Sobre todo para sanar el individuo, el perdón hacia ti mismo, las relaciones, el perdón hacia los demás y el perdón en los procesos colectivos, que también es un tema de impacto importantísimo. Adelante. ¿Por qué perdonar? Bueno, voy rápido porque necesito contar varios conceptos. La mayoría de las personas dicen, ¿por qué perdonar? Bueno, porque me libero, porque estoy mejor, porque la salud, por mi paz mental, no perdonar para los demás. Pero casi nadie contesta perdonar. Perdonar. La palabra mismo dice por qué. Adelante. Es muy interesante ver que cuando el ser humano se apega al dolor, por ejemplo, una violencia a una mujer, esa mujer puede arruinarse la vida 30 años después, si se queda enganchada al rencor, al sentido de impotencia, al dolor. Y es una paradoja, pero sigue dando poder a la misma persona que le ha hecho daño. Y justo cuando una mujer sabe concretamente liberarse de aquel odio, de este odio profundamente, florece nuevamente como persona. Florece nuevamente la vida. No os estoy hablando de cosas que no hemos estudiado. Hemos entrado en la cárcel de Nápoli, Secondigliano, y hemos encontrado una platea de personas, casi así, un poco menos, de pedófilos, sex offender, delitos sexuales, con una mujer que ha estudiado en la Escuela Internacional del Perdón, que ha sido violada a los 13 y a los 15 años. Y esa mujer contaba a ellos, imagínate el arquetipo potente, víctima y perpetrador, delante uno del otro. Le ha contado cómo ha conseguido sanar esta herida, dejar de ser llena de rabia y nuevamente florecer como mujer. Y ha sido un impacto impresionante, impresionante. El perdón es algo que responsabiliza completamente a la persona, pero vamos a limpiarlo de prejuicios y de preconceptos. Lo primero, detrás. Cuando tú te apegas, te identificas con el dolor, sufres. Lo mismo pasa con el amor. Cuando tú te identificas y te apegas al amor, transformas el amor en posesión y en sufrimiento y en obsesión. El problema no es el dolor, el amor. Es el nivel de identificación con estas cosas. Y depende de tu responsabilidad personal salir de este nivel de identificación. Entonces, ¿qué es y qué no es perdonar? Perdonar no es no actuar y no reaccionar. Esto es el primer mito que tenemos que derrumbar. Perdonar no significa no reaccionar. Y de hecho, en el paso de la Biblia que dice de poner la otra mejilla, desde mi perspectiva no significa que una persona te hace daño y tú le dices, mira, ahí también el otro lado si quieres. No, es mostrar el otro lado de tu cara, aquello que no reacciona al dolor con otro dolor o a la rabia con otra rabia, aquello que es consciente y actúa no motivado, empujado por miedo, desesperación, rabia, rencor, sino aquello que empujado por un acto de conciencia, de centramiento, de paz,
de libertad. Y desde esta perspectiva actúa. ¿Cuántos de vosotros aquí adentro están en pareja por miedo a estar solos? No os pido de levantar las manos. Mentirosos, sois mentirosos. ¿Cuántas personas de vosotros salen a la tarde a la calle porque tienen miedo de estar solos, de ser rechazados, de ser marginados, se dice? Marginados, o sea, ¿por qué actuamos como actuamos? ¿Qué es lo que nos empuja a hacer las cosas? Una condición. ¿Cómo elegimos? ¿Elegimos a través de una condición de libertad, de integridad, o porque nos falta algo? A través de los miedos, de los agujeros, de los vacíos de nuestra vida. El perdón es un poco esto, es liberarte de toda esta parte inconsciente de ti. Entonces, perdonar no es no reaccionar, es actuar a través de la conciencia. Primer punto. Perdonar no es condonar. No significa que yo justifico lo que tú has hecho. No, para nada. Perdonar no es olvidar. No significa que yo olvido. Significa que yo soy capaz de vaciar del contenido de sufrimiento lo que ha pasado anteriormente, que soy libre de esto y actúo a través de ese sentimiento, esa sensación de libertad e integridad. Adelante. Bueno, adelante. Y es buenísimo porque en Italia he publicado un libro para Mondadori, no sé si conocéis Mondadori, pero es una editorial bastante grande. Ahí en España, Mondadori, en España. Y comienzo el libro con una historia que he vivido en la cárcel que ha sido de un impacto en mi vida impresionante. O sea, he entrado en una cárcel de menor edad y con un educador, y el educador se acerca a una mujer, lo coge y le indica un chico, estaba en el fondo. El educador le dice, ¿que es tu hijo? Y dice, no, es el asesino de mi hijo. Y yo me he quedado, el educador le dice, pero ¿por qué estás aquí? Para encontrar al asesino de tu hijo. Y la mujer le dice, es que no consigo dormir a la noche, porque voy pensando que cuando el chico este sale, vuelve en el mismo lugar y ambiente, que lo ha educado al odio y lo va a rehacer esto. Y otra madre pasa el dolor que estoy pasando yo. Y he decidido de ayudarlo en su recorrido de educación. Y he hablado con mi marido y he dicho una cosa que me ha revolucionado la vida. He hablado con mi marido y hemos decidido, si nos lo permite, de hacer una petición y de adoptarlo. Sí, yo he reaccionado de la misma forma. ¿Cómo es posible que una madre llegue a un acto de coraje? Porque aquí le he puesto la palabra corabeo. Coraje no es no tener miedo delante del peligro. Corabeo, del latín, es tener corazón, pensar, sentir a través del corazón. Y he pensado, todas las personas que hablan a menudo de amor incondicional, de ángeles, y después con el vecino se matan, con el vecino de casa. O sea, ¿cuántas personas entre nosotros somos tan coherentes, valientes, y tenemos coraje como esta mujer? Entonces, el perdón, no te estoy diciendo que es fácil, te estoy diciendo que es posible y que cuando una sola persona actúa de esa forma, se revoluciona la entera humanidad. La entera humanidad. Por ejemplo, no sé si está ahora esto. Adelante. 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 Ah, esto me gusta. Esta es una persona que 27 años en cárcel para el apartheid, que al día de hoy apartheid es normal hablar de apartheid, hablaba de apartheid, lo han echado en una cárcel 27 años de su vida, arruinado, torturado, sale de la cárcel con un proceso de perdón hecho y cumplido adentro, sale al gobierno con la oportunidad de vengarse, ¿y qué hace? Perdona y llama al gobierno las mismas personas que lo han torturado. Y haciendo esto, ha liberado a sí mismo, ha liberado y cambiado la vida de estas personas, ha liberado un entero país y fecundado la conciencia de 1 millón de personas, cuando un individuo elige el amor. Uno. Pero esto es un caso macro. Pero nosotros hemos traído al Día Internacional del Perdón personas comunes que han cambiado su trayectoria, su destino de vida y el destino de la colectividad a través de un acto de coraje. Terry Waite, otra persona que he entrevistado personalmente, que es una historia de vida increíble. Ha sido en Beirut, raptado por Hezbollah, porque la ONU lo había enviado allí para liberar presos que tenían enfermedades. Lo raptan a él, lo tienen 5 años, la familia lo creía muerto, en una habitación pequeña, sin luz, con una cadena, solo una vez al día podía ir al baño. Dice, él me contaba esto, me ha salido de todo. La rabia, la gana de vengarme, toda la sombra del alma humana se ha manifestado. Y yo he tenido que elegir o aceptar y amarme a mí mismo completamente o ceder a ese odio.
y se ha reconciliado consigo mismo. Y cuando ha sido liberado, ha querido volver a encontrar a Hezbollah, y por primera vez, cuando lo han visto volver, no lo han tratado como un perro, lo han tratado como un ser humano, porque esto fue un acto de coraje. O sea, ¿qué pasa cuando tú eliges en tus pequeñas cosas de no odiar, de no reaccionar al odio con otro odio? Eso es un tema muy importante en ese momento por la Cataluña, esto, muy importante, bajo mi perspectiva. Adelante. Bueno, Gandhi, adelante. Madre Teresa es una historia muy bonita, me han contado hace poco, porque porque la realidad que pasa delante de nosotros es neutra en sí misma, depende de cómo tú quieres verla. Ella limpiaba, no te digo qué, de los leprosos. O sea, hay personas que ven allí y dicen, es un error. ¿Qué es eso? No existe Dios. Y ella veía el amor del Cristo allí adentro. No soy cristiano. Y cuando ha sido entrevistada por un periodista muy famoso de la Inglaterra, que fue allí a ver lo que hacía ella, y vi todo esto y dice, oye, esto yo no lo haría por 1 millón de euros. Ella se lo mira y le contesta, yo tampoco. La profundidad del alma de Madre Teresa, la profundidad del alma, que veía amor donde todo el mundo veía dolor, abandono, soledad. Depende de tus ojos, la realidad depende de cuando tú eliges o no de amar. Esta es valentía, esto es coraje, y el perdón transmite esto. Bueno, la buena noticia es que es posible aprenderlo esto, que la educación, ¿por qué en las escuelas no ponemos 6 horas a la semana de felicidad y perdón? Como materia de escuela. Felicidad y perdón. Es una ciencia esto. Es una ciencia. ¿Queréis ver los artículos científicos que existen? Que demuestran lo que estoy diciendo. Porque la fundación y todo lo que hacemos se basa sobre la ciencia. Tenemos un comité científico que estudia todo lo que estamos haciendo. Con un impact factor importante. Adelante, adelante. Adelante, 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 adelante. Esto es el primer estudio piloto hecho varios años atrás por un neurólogo italiano que ha demostrado que cuáles son las partes del cerebro que se activan en un proceso auténtico de perdón. Son el precunio, ¿conoces el precunio? ¿Eres científica, médica, psicóloga, loca? Loca, sí. Loca, sí. ¿De qué te ocupas? No, tengo una tienda. Tengo una tienda, ok. Esta es psicología. Quien está detrás, los peluqueros, tiendas, estos son psicólogos. Son psicólogos. Entonces, precunio, entre las varias habilidades, skill, desarrolla la capacidad de cambiar perspectiva y ponerte en la perspectiva de la otra persona. Imagínate esto aplicado al acoso escolar. La potencia de entrenar un cerebro de un niño para ver las cosas de la perspectiva de la otra persona. ¿Cuánto importante es? Córtex parietal inferior, esta zona del cerebro, que entre las muchas otras cosas desarrolla la empatía madura, la capacidad de sentir lo que siente la otra persona, sin juicio. Y el último, que es la parte, dicen en la teoría de la PNEI, la parte más evolucionada del cerebro, que es el lóbulo prefrontal. El lóbulo prefrontal, respecto al cerebro reptiliano, es la parte que desarrolla la capacidad de percibir un problema como un recurso. Por ejemplo, una relación que termina después de 35 años. Esto le interesa, saco el móvil. Esto me interesa. Por una persona de una desgracia, una depresión, la otra persona, oye, mira, qué oportunidad de reinventarme la vida. Lo mismo al trabajo. Lo mismo cuando te dicen, estás muriendo de cáncer. Porque algunas personas allí florecen como seres humanos. Allí sanan las relaciones con la familia que tienen, ayudan a la familia a vivir bien su muerte. Y otras personas es un horror, se enfadan con Dios, con la vida. ¿De qué depende esto? La ciencia y la neurociencia nos cuenta que depende de cómo funciona nuestro cerebro reaccionar a las cosas. Y que es posible entrenarlo nuestro cerebro para que desarrolle los canales neuronales correctos. Y el perdón es un elemento de educación en este sentido. Es muy importante y nosotros lo utilizamos mucho en el acompañamiento al muriente. De hecho, cuando termino en algunos minutos la conferencia, os cuento un acompañamiento al muriente que siempre cuento en España para dar honor a esa persona y que ha sido para mí muy significativo. Adelante. Estos son algunos de los artículos que podéis entrar en PubMed, poner la palabra forgiveness. PubMed es un motor de investigación científica. La palabra forgiveness y salen más de 1000 artículos científicos. El primero que he puesto me ha impactado mucho porque es de es el Reprise
habla de una investigación que ha salido en el New York Times del Dr. Russell, que ha demostrado que después de 10 horas de entrenamiento sobre el perdón, las actividades coronáricas de los pacientes cardiopáticos mejoraba. Entonces, es una medicina el perdón también. Se puede aplicar en casos de fobias, ataques de pánico, utilizo de drogas, influencia del sistema nervioso central, la salud mental. O sea, tiene un montón de aplicaciones. Si lo sacamos de un contexto puramente religioso. No es solo religión, es laico como valor universal. Hay raíces del perdón en la cultura, por ejemplo, colombiana. 4.000 años. La palabra kshama sale en la tradición indovedántica. 3 o 4.000 años antes de la tradición cristiana. Es un valor que pertenece a la humanidad entera. No te estoy diciendo que la religión católica no ha hecho un valor enormemente importante por toda la sociedad. Te estoy simplemente diciendo que es un valor que existe desde siempre, antes de Cristo y también independientemente de él. Adelante. Adelante. Bueno, es interesante lo que hemos visto, porque es un poco como si la felicidad fuese algo que depende de cómo entrenamos, a través de valores. O sea, la felicidad depende, es una cuestión de educación, la felicidad. Y en 100, 200 años, cuando va a mudar el sistema escolar, probablemente los individuos infelices serán considerados maleducados. Adelante. Adelante. Bueno, adelante. Adelante. Esto es muy, muy bonita como imagen, ¿no? Esto demuestra de cómo actúa el perdón, más o menos en los modelos evolutivos. Por ejemplo, aquí, en la primera fase, perdón. Entonces, esto es un modelo viejo, ¿no? De evolución. Dice que es un modelo antropocéntrico. Hemos crecido con ese modelo. Dice básicamente que los hombres y la mujer son al centro del universo, esto es la iglesia y la ciencia también, que somos la cumbre de la escala evolutiva. Bueno, menos mal que he puesto la mujer aquí, ¿eh? Que no es nada habitual y nada, no, tenemos que dar. Bueno, este modelo justifica en la evolución la competición y justifica también la violencia para poder sobrevivir. Y la sociedad actual es un reflejo de ese modelo. Hemos crecido con este modelo. Ese otro modelo es un modelo biocéntrico, no antropocéntrico. Esto significa que no es el ser humano, es la vida al centro de la evolución. Que es más importante la competición, la cooperación y la reciprocidad. Por esto es el perdón. El perdón es un elemento fundamental femenino en la nueva educación. Es un elemento fundamental para crear puentes y relaciones, para vivir los demás como un aspecto de ti y sanarlo, ser capaz de sanarlo. Y si ahora os pido entre un modelo competitivo que justifica la violencia y un modelo cooperativo que justifica la interconexión, ¿cuál es el modelo mejor? Probablemente la mayoría de vosotros me indicarían esto. Y esto es un error, simplemente por el hecho que son la misma figura vista de dos perspectivas diferentes. Si tú miras el cono desde arriba, sale esa figura. Entonces, cuidados, porque la solución no es en los modelos, sino en la conciencia de la perspectiva de quien observa los modelos. Podemos utilizar a veces esto o a veces el otro. Cuidados, porque la responsabilidad siempre es personal, es de la persona, no del modelo. No serán leyes, gobiernos, ¿tú crees que saldrá otro gobierno y se va a solucionar algo? ¿O tenemos que trabajar a nivel de conciencia individual, una revolución de las conciencias para que cambie algo de verdad? Nuestra fundación se mueve en esta línea, en este sentido. Son milenios que intentamos de hacer cambiar las cosas y no cambian de verdad, no cambian de verdad. Cambian solo cuando hay una revolución de la conciencia individual interna de los individuos. En las cárceles es lo mismo, es lo mismo. La cárcel es un reflejo de esta sociedad, de cómo vemos los errores. Es normal que entre una persona con la telecámara, ¿sí? Ahora soy serio. Ahora voy en serio. Ok, entonces mi profe en la primera clase de la Universidad de Ecología me dice con datos, pero datos reales a la mano, dice, si mañana van a desaparecer las abejas, las abejas y los insectos, en 50 años desaparece toda la vida en la Tierra. Pero si mañana desaparece el ser humano, florece la vida en la Tierra en 50 años. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿nos hemos equivocado en algo? Un poco egoica como visión evolutiva, digo justo un poco. Tenemos que replantear, ¿somos explotadores de los recursos del planeta o tenemos que jugar el rol de garantes de la belleza y de la vida en este planeta?
Y me conecto con lo que decías tú antes sobre la carne, sobre todo esto. O sea, es simplemente un hecho de conciencia y de sensibilidad. Él no es vegetariano, porque te he visto comer carne. Yo sí, 25 años. Solo un año en el 2007, después me he enfermado y he vuelto vegetariano, aquí en España. El jamón serrano ha sido el corruptor de mi conciencia, pero después he meditado mucho y he vuelto santo. Adelante. Esta es una imagen que me encanta. Me encanta porque normalmente nosotros consideramos la evolución que depende de la tecnología. Un país más avanzado tecnológicamente es más evolucionado de un país que no. Cuando no debería ser, os pregunto, la conciencia de quién gestiona la tecnología que hace la diferencia. O sea, ¿dónde estamos invirtiendo? ¿Dónde estamos invirtiendo para poder sobrevivir en ese planeta? ¿En tecnología o en la formación de la conciencia en valores humanos? Como el perdón, por ejemplo. Adelante. Esto es en italiano, pero lo traduzco. Y es verdad, La humanidad no tiene el dinero para extraer el agua en las zonas áridas de la Tierra donde mueren millones de personas, pero tiene el dinero para ir a buscar el agua en Marte. Pregunta, ¿existe vida inteligente en la Tierra? No lo sé si no o sí. El problema es que nosotros nos consideramos inteligentes más de las otras criaturas. Desde mi perspectiva no lo somos. Porque si la inteligencia es desarrollar tecnología y considerarte más inteligente y no respetar las otras formas de vida, no es una inteligencia que pasa por el corazón esto. Es una inteligencia que está llevando a la Tierra a la destrucción. Adelante. 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 Bueno, el perdón trabaja en 7 niveles. El modelo del perdón y la Escuela Internacional del Perdón. Aquí hay Julia Salas, después os la presento al final, que es la directora de la Escuela Internacional del Perdón aquí en España. Está haciendo un trabajo buenísimo, está empezando en las cárceles. Y también, bueno, hay otras cosas con gobiernos, pero ahora no se puede hablar de esto. Me está amenazando, me está amenazando. Pero el perdón tiene, en los protocolos que hemos estudiado, un impacto físico, lo hemos visto, es ciencia, un impacto sobre la energía vital, un impacto sobre la dieta emocional y la dieta mental. Significa que se pueden eliminar pensamientos obsesivos, emociones como el rencor, emociones como la impotencia, la rabia. No que la rabia sea negativa, porque reprimir la rabia también es negativo. La rabia es neutra en sí mismo. Depende de cómo tú utilizas la rabia, hacer la diferencia. Puede ser también un momento catártico, de sanación. ¿Cuántos de vosotros consiguen enfadarse en paz? Bueno. Muchos de vosotros están adictos a emociones pesadas, como el rencor, como el conflicto, adictos. El perdón es un integrador de la alimentación emocional, que nos permite de vivir con niveles más altos de conciencia y de salud. O sea, te estoy diciendo que desde un punto de vista evolutivo, quien perdona se enferma menos, vive más largamente y sobre todo es más apto a la evolución y a la sobrevivencia de la especie humana en la Tierra. Saremo 11.000 millones, justo, 11 miliardi, ¿cómo se dice aquí miliardi? 1.000 millones de seres humanos en el 2050. ¿Cuánto importante será la gestión de las relaciones para evitar conflictos? El perdón es algo que es muy importante para esto. Bueno, atrás. Después sanar e integrar el pasado. Muy importante esto porque el perdón nos permite deliberar todo lo que nos hace sufrir del pasado. Después también a nivel espiritual. Madura una visión realmente espiritual laica de la vida. Y al final conciencial, crea un campo unitario de conciencia. Hay 2 cuentos que os quiero contar antes de cerrar esta intervención y abrir a las preguntas. Y sobre todo, si queréis hacer 3 minutos de experiencia, si os apetece. Bueno, a ver, que esto es delicado. ¿Cuánto falta? Ah, 1/4 de hora, entonces un café también. Adelante. Esto es Andrea, lo cuento siempre, esta historia. Andrea es la mascota. Mascota no se puede decir. Bueno, es el que representa a la Escuela Internacional del Perdón, es un poco el símbolo, ¿no? Porque se ha enamorado de cuando tenía 7 años. Es el hijo de un profesor universitario amigo mío. Y con 7 años se ha enamorado de su compañera de clase. Se llamaba Daniela. Pero un enamoramiento
loquísimo. Loquísimo, se despertaba el verano que quería ir a la escuela para encontrarla, que podía. Y al final yo le entrevisté y le dije, vale, ¿tienes novia? Porque ya lo sabía yo, que dónde iba. ¿Tienes novia? Me dice, sí que tengo. ¿Quién es? Daniela. Y después yo lo sabía. Dice, pero ella lo sabe. Y dice, no, no lo sabe ella. Entonces, ¿tienes novia? Igualmente no lo sabe ella. Perfecto, entonces tenemos que declararlo a ella. Y tenemos que escribir una carta de amor. Y nos pusimos allí, la carta de amor era esto. Te amo, hacemos una pareja. Esa. Ideas claras, vamos al punto, vamos recto. Y fue una pasada porque él estudió mucho esta declaración de amor, se le estudió. El primer día de escuela el padre me cuenta que se compró la camisa blanca, el perfume de Batman. El perfume de Batman era fundamental. Van a la escuela, ve la chica al fondo, va corriendo para declararse y cuando se encuentra delante de ella, se da cuenta en ese momento que la respuesta de ella podría ser que no. Se pone violeta, me cuenta el padre, se pone rojo. En lugar de decirle te amo, la pega. Sin decirle nada, la pega. Y ese cuento, cuando el padre a mí me hizo reflexionar mucho sobre el hecho que nosotros adultos somos peores. Porque cuando tenemos vergüenza o necesidad de cariño, afecto, de amor, ¿cómo lo pedimos? Nos enfadamos, nos contra una persona. Pedimos, no somos capaces de... porque nos sentimos débiles, vulnerables. Entonces sacamos rabia para pedir amor. Violencia porque no hay víctimas, hay víctimas de otra víctima. No sé si conocéis el documental que se llama Human. Es un documental potentísimo, potentísimo, porque comienza con una historia en una cárcel de un hombre que cuenta que él había matado que el padre lo pegaba fuerte, fuerte, con un palo de pequeño, diciéndole que lo hacía porque lo amaba y porque sufría más él que lo pegaba que no el chico, y lo hacía por amor. Entonces grabó el chico que cuando tú amas a una persona para demostrarle que la amas, tienes que hacer daño. Hasta que no llegó una víctima de otra víctima, hasta que no llegó a matar una mujer y su hija, pequeña. Le dieron la cadena perpetua. En los Estados Unidos, cuando es cadena perpetua, punto, no sales más. Y allí la abuela de esa mujer ha empezado a ir allí para intentar de ayudarlo. Y él cuenta cómo conoció el amor a través de esta mujer, justo en el lugar más vacío de amor, una cárcel. Y fue el amor a cambiarlo. Fue el amor a cambiarlo. La historia que he contado al comienzo de ese chico, con el cual comienza el libro La cura del perdón, que no ha sido traducido todavía aquí en España. Ese chico, cuando le contaron que la madre del chico que había asesinado estaba intentando de amarlo, fue allí que empezó a llorar. Fue allí que comenzó a cambiar. No es con el odio que vamos a corregir otro odio. Tenemos que cambiar como sociedad. Y esto es un acto de coraje. Y necesitamos una educación diferente para hacer esto. Completamente diferente. Adelante. Bueno, adelante. La última, adelante. 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 Ok. Entonces, la última historia que os quiero contar antes de... Nosotros aplicamos estos protocolos del perdón y es una experiencia que también es práctica. Quien quiere de vosotros puede experimentar la experiencia de un día entero. Creo que se hace mañana también en Barcelona. Pero la experiencia de un día entero sobre los protocolos del perdón. O sea, prácticamente cómo experimentar mis palabras y liberar la vida, liberar la pesadez y sobre todo ganar en salud y en equilibrio psicofísico. Os quiero dejar, antes de las preguntas y de una pequeña práctica juntos, con una reflexión. Una reflexión que es un cuento que hago casi siempre porque es una promesa. Más o menos casi 6 años ahora atrás he hecho un acompañamiento al muriente en Barcelona de un director de cine bastante famoso aquí en España. No voy a decir el nombre. Pero me llamó el día de mi cumpleaños y me convidó, tenía un cáncer al páncreas, en menos de un mes dejó el cuerpo. Me pidió de vivir con él los últimos días de su vida porque quería perdonar, liberarse y morir en paz. Y
Y he ido en su casa a vivir con él un periodo de casi 21 días y hemos empezado a perdonar todas las cosas que quedaban pendientes en relaciones, en cosas. Y más perdonaba y meditaba conmigo, más vivía una sensación de leviandad. Hasta que una semana antes de morir me cuenta, me dice, comparte conmigo que por primera vez en su vida se encontraba feliz. Estoy feliz como nunca. Digo, explícamelo mejor porque estás muriendo, dejas 2 hijos, 8 y 12 años, no tienes perspectiva por el futuro, tu cuerpo está deshecho y me cuentas que eres feliz. Dime de qué felicidad se trata, porque quiero conocer la naturaleza de esta felicidad. Y él me dice que los hijos, la familia, la riqueza, el éxito, ninguna de estas cosas, tampoco los hijos, le causaban la felicidad que estaba viviendo, porque esta felicidad no dependía de tener o no tener algo, incluyendo en esto la salud física, ni de poder hacer o no hacer las cosas. No era ni tener ni hacer la raíz de esta felicidad, era la conciencia de ser. Por primera vez él se encontraba libre y presente en el milagro de la vida. Y plena conciencia de existir, simplemente de existir completamente, del don que tenía en ese momento, despierta en el ser humano una felicidad existencial que no depende de nada. Nosotros hacemos las cosas para buscar la felicidad y no la encontramos nunca, cuando deberíamos proceder de esta tipología de felicidad, para que las relaciones, las elecciones, el trabajo no sea un intento de buscar la felicidad, sino el reflejo, la manifestación de una condición existencial de conciencia y felicidad. Y se encontraba en un estado de gracia él. Y poco antes de dejar el cuerpo en la cama donde ha muerto, me mira antes de irme, me agradece y me dice una palabra, me dice, cuéntaselo. Y para mí es un honor estar aquí esta tarde para que, gracias a vosotros, yo puedo sostener y mantener esta promesa. Entonces, gracias. Otra cosa importante es que ahora, antes de cerrar y abrir el espacio a la pregunta, me gustaría hacer 1 minuto o 2 con vosotros un experimento muy sencillo. ¿Siete de acuerdo? Ah, ¿entendéis el italiano entonces? ¿Cómo se dice en catalano? Esteu d'acord. Esteu d'acord. Esteu d'acord. Okay. Ahora voy aprendiendo el catalano mejor. En un año más o menos, tú el italiano y yo el catalán. Hacemos una cosa muy sencilla. Os pido solo un favor, de poneros con la espina vertebral recta, sentados. In piedi va bene lo stesso. Ok, entonces os pido esto, de hacer una profunda inspiración y de cerrar los ojos. Cerrar los ojos. Lleva toda tu atención a la respiración, al aire que entra y sale por las narices. Simplemente toma conciencia de existir ahora. Y lentamente apoya tus manos en el corazón. Y ahora llama por nombre una persona que amas profundamente en esta vida. Puede ser una persona que también todavía no está más a tu lado en esta tierra. Llámala mentalmente y mírala mientras se acerca y comparte contigo este momento de intimidad más allá del espacio y del tiempo. Un momento para vosotros dos. Y háblale como nunca has hecho en tu vida y dile en voz baja, dile, perdóname por. Y como si fuese el último momento que puedes compartir con ella, dile las cosas más importantes por la cual quieres ser perdonado. Comienza ahora. Perdóname por todo el tiempo que no va a volver, por mi silencio, por mi rabia, perdóname por la ignorancia, perdóname por todas las veces que no te he dicho que te amo, perdóname por el tiempo que no va a volver nunca, perdóname por los instantes perdidos,
dile ahora, pronuncia el nombre y dile gracias por. Y agradeces a esta persona con toda la humildad que puedes. Hazlo ahora como nunca antes, como si fuese el último momento en el cual puedes ver a esta persona. Comienza. Gracias por nuestro encuentro. Gracias por los instantes concedidos. Gracias por todas las veces que nos hemos encontrado, que nos hemos abrazado, que me has dicho que me amas. Gracias por tu silencio, por tu dolor. Gracias por la ausencia. Gracias por la incomprensión. Gracias por haber sido parte de mi vida. Gracias por el don, por tu paciencia. Gracias por tu amor. Gracias por todas las veces que me has abrazado durmiendo. Gracias por tu presencia de amor. Agradeces por las últimas cosas, las más importantes. Hazlo ahora. Gracias por tu vida y mi vida. Gracias. Y repites conmigo ahora estas palabras. En nombre de mi libertad y de la tuya, te libero. Abre las manos y sopla. Y mira a esa persona que sonríe, se despide y va en el lugar más elevado. Y recibe sanación, paz, amor. En este momento vuelve a tu respiración, a lo que sientes ahora. Date cuenta que tienes el don de la vida, el don de la vida. Y en voz alta conmigo pronuncia 3 veces la palabra gracias. Gracias, gracias, gracias. Inspira profundamente. Expirando, abre los ojos, mira una persona o dos en los ojos y dile simplemente gracias. Gracias. Llorones. Bueno, antes de cerrar el encuentro, creo que hay 1 minuto o ya está. Tengo 1 minuto aún. Un café. Antes del café, quería decir esto. Antes de marcharme, os presento también a Julia, que es la directora que aquí en España me convida de vez en cuando para desarrollar estos programas y aplicarlo en la vida de las personas. En la experiencia de los 7 pasos del perdón, que se hará mañana, para quien se atreve. No, pero en la experiencia de los 7 pasos del perdón se tocan puntos claves que son el pasado, la relación con los padres, el perdón hacia uno mismo, la liberación de la pesadez relativa al pasado, pero también el perdón colectivo, el perdón hecho por personas que no están presentes. Y siempre las personas salen con una sensación de liberación, de apertura de corazón muy importante, muy fuerte. Esto yo creo que sea muy importante para la educación de las personas. Entonces, agradeciendo vuestra presencia, la disponibilidad de hacer esta pequeña experiencia de perdón, os quiero preguntar si tenéis preguntas para mí. Lo puede repetir, Daniel, Sí, o lo repeteixo. Lo repito. En castellano puedes. ¿Sí? ¿En castellano? Sí. Perdona. ¿Cómo quieres? O catalán también. ¿En catalán lo entiende todo el mundo? Soy yo que no lo entiendo en catalán. No, lo entiendo yo también. Como has dicho que en un año lo sabrías, yo pensaba que lo sabe un poco. No, lo sé. Intenta en catalán. Vale. En castellano, pues, en castellano. Bueno. En castellano ya. Haz esta Puedo pregunta. entender todo, no hay ningún problema, ¿eh? Dime. No, bien. Mira, te doy las gracias que has dicho tú. Gracias por esta última meditación que hemos hecho, que lo he encontrado muy, muy bueno. Supongo que la emoción que he tenido yo la ha tenido todo el público, la mayor parte, supongo, ¿no? Entonces, bueno, yo quería hacer una pregunta en cuanto a la última conferencia de Daniel también, los dos. Bueno, pues
ha salido la palabra actuar, ¿no? Una de las grandes preguntas, ¿no? Actuar en el sentido, pues, positivo de la conferencia que has dado, y sobre la conferencia esta del perdón también, ¿no? Actuar. Y la pregunta que te quería hacer es, ¿cómo y cuándo podemos cambiar esto? Claro, estamos en un momento que se está hablando de cambiar las cosas desde la base, desde el pueblo, ¿no? Teniendo políticos en una sociedad, diciendo entre comillas avanzada, en una sociedad occidental, con unos gobiernos que se llaman democráticos y que vemos que practican formas no democráticas de castración del pensamiento de las personas, de la manifestación libre e incluso doncs, la tortura psicológica de la gente. ¿Cómo se puede cambiar una educación que pagamos todo? ¿Cómo y cuándo? Es la pregunta, la gran pregunta, ¿no? Me habían dicho no hablar de política, no hablar de política, no hablar de... No, educación, perdona. No, lo sé. No, gracias por la pregunta. Entonces, en parte he contestado antes porque hemos visto y hemos vivido muchísimas revoluciones en la historia de la humanidad. ¿Cuál ha sido la parte común de todo esto? Ha sido que siempre han sido revoluciones reactivas. Hemos siempre reaccionado a algo. Siempre. Mira, Revolución Francesa, libertad, igualdad, sangre, comunismo, todos como sangre, Cuba, sangre. O sea, ¿cuándo es que vamos a aprender? Nunca hemos conocido una revolución proactiva que nos sale porque nos provocan y reaccionamos a algo, porque estamos enfadados, decepcionados, indignados, y aquí conocéis bien esta palabra. ¿Cuándo es que, por qué vamos en las plazas a manifestar porque estamos enfadados, indignados y todo eso? ¿Por qué siempre es una reacción? ¿Por qué siempre? Y no cambia nunca nada. Esta será una más revolución que no va a cambiar nunca. A mí me encanta la palabra de un periodista italiano que ha ido en ¿cómo se llama? Cuando los Estados Unidos han intentado de conquistar el Kennedy, el Vietnam. Al final se han ido los estadounidenses y en 10 años el Vietnam se han convertido en una sociedad occidental peor hecha que no si lo hubieran hecho los estadounidenses. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? El punto es que intentamos hacer la primera revolución que no sea reactiva, sino proactiva. Significa que vamos a manifestar no porque estamos enfadados o indignados, sino porque somos felices de existir. La revolución real, desde mi perspectiva, y no estoy aquí para vender ninguna verdad, estoy ofreciendo una perspectiva. La perspectiva es que hasta que no pase una revolución interna completa, hasta que no renunciamos de verdad al conflicto internamente, y esto es Gandhi, no va a pasar una verdadera revolución externamente. Será una reacción a algo que no va. Pero los políticos, las cárceles, son reflejo de lo que somos íntimamente cada uno de nosotros. Tenemos que empezar dónde y cuándo, ahora y aquí. ¿Por dónde? Por nosotros. Y aquí se acaba el tiempo. Ha sido un placer.